Permítame. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lick, Buenas noches. voy a echar una consulta de la tarea pasada. Pregunte. Cuando no se le ha hecho requerimiento para pagar el impuesto, es un 50% que se le da para la rebaja. Sí, así es. Ok, gracias, Lick. Ok. Ok, vamos a comenzar la tutoría de esta semana. Bienvenidos a la tutoría que corresponde a la semana del lunes 12 de julio al 18 de julio. En esta semana solamente tenemos una actividad que tiene que ver con un foro de un tema que desarrollamos la semana pasada y que el licenciado Simeón Guzmán va a retroalimentar, básicamente enfocándose en algunos aspectos relacionados con la pregunta generadora que ustedes deben responder. Entonces, él va a dar algunos tips para que sea más fácil para ustedes poder desarrollar sus opiniones dentro del foro. Y luego va a ser una presentación de otro tipo de impuestos que van a servir de insumo para cuando ustedes hagan la tarea de la siguiente semana. Ahora estamos en tareas, una tarea semanal. Entonces voy a proyectarles el calendario. Es un Word, me avisan si lo ven. Estamos aquí. Unidad 3, otros impuestos que deben conocer como estudiantes de la carrera. El tema 2 y la actividad 3 es el impuesto sobre ventas en Honduras. Vale 2 puntos solo. Esa es la actividad para esta semana. Tendremos toda la semana para participar en el foro. Luego vamos a tener esta actividad 4, que es subir un ensayo, que ya eso tiene que ver con la presentación que va a hacer el licenciado Simeón hoy. Entonces van a tener este insumo para la siguiente semana. Entonces voy a ceder la palabra y compartir la presentación al licenciado Simeón para que pueda dar inicio y desarrollarnos en una clase magistral tal y como lo hemos venido haciendo durante las semanas anteriores. Bueno, muy buenas noches, muy bienvenidos sean todos a esta nueva tutoría de Administración Tributaria. Ya le agradezco al doctor Pablo y a los presentes para poder realizar esta presentación. Voy a empezar con compartir la pantalla. La presentación, no sé si la logran ver en pantalla, sobre impuestos sobre venta. Yo sí la veo. Perfecto. Ok. Iris, Bueno. ¿la ve usted? Sí, doctor. Ok. Aquí voy a volver a hacer una retroalimentación sobre el tema para que logren participar en el foro que van a tener ustedes habilitado en la plataforma como parte de una asignación de actividades o tareas, que esto conlleva a la generación de unos puntos por participar. Entonces, el impuesto sobre venta es un impuesto creado por el Estado de Honduras en 1963, como dice en la presentación, y que el Estado lo crea a raíz de que se ha disminuido el ingreso fiscal debido al convenio de equiparación arancelario del Programa de Integración Económica Centroamericano, por lo cual necesitaban reponer esos ingresos y se crea en ese año, en 1963, lo que es la ley del impuesto sobre venta. Luego esta ley, este impuesto fue modificándose a lo largo del tiempo y en sus inicios el impuesto comenzó con una tasa del 3% y se fue incrementando hasta llegar a lo que es hoy en día una tasa del 15% para un tipo de productos, como lo vimos en la sesión anterior, y una tasa del 18% para otro tipo de productos que están especificados en la ley, y ya lo vimos también en la sesión anterior. Les compartí esa información
la presentación en el grupo de WhatsApp, e igual les compartí la ley de impuestos sobre venta que se rige actualmente. Entonces, ahí tienen ustedes el material para tomar algunas conclusiones sobre el tema y poder participar en el foro que se les va a habilitar en la plataforma. Igual, no duden en buscar no solamente en la información que se les comparte. El Internet es una herramienta muy rica, muy amplia, donde ustedes pueden encontrar toda la información necesaria y actualizada sobre los temas. Entonces, los invito a que puedan buscar, encontrar esa información que ustedes tanto necesitan para participar en el foro, aparte de la información o del contenido que se les ha asignado para el estudio de esta clase. Entonces, por ahí va encaminado el foro que van a realizar. Tengan en cuenta la importancia del impuesto, por qué fue creado y para qué. Así ustedes van a poder desarrollar lo que es la actividad en el foro y participar. Bueno, voy a pasar al tema que vamos a ver precisamente hoy. Dejamos de un lado lo que es el impuesto sobre venta, porque vamos a conocer otros tipos de impuestos que son muy importantes que ustedes tengan este conocimiento sobre ellos. Y espero que logren participar muy activamente en la asignación de la actividad del foro. Voy a compartirles la próxima presentación. ¿La logran ver? Sí, Master. Ok, bueno, comenzamos con la presentación del día de hoy. Es sobre la unidad 3 y el tema 3, precisamente sobre el impuesto selectivo al consumo y por otra parte el impuestos específicos. El objetivo de esta presentación pues es desarrollar el conocimiento sobre el impuesto selectivo al consumo e impuestos específicos que se aplican en nuestro país. Vamos a comenzar a hablar sobre impuesto selectivo al consumo. ¿Qué es este impuesto? El impuesto selectivo al consumo fue creado por decreto número 58 del año de 1982 para aliviar la crítica situación de la balanza de pago, para evitar o disminuir la importación de determinados productos, que para tal efecto se hizo una lista de productos que en ese momento se consideraron suntuarios, pero que en la actividad se considera gran necesidad, como televisores. Ya vamos a ver una lista de productos. Aquí está el impuesto selectivo al consumo y una lista de productos que son ampliados, de algunas veces reclasificados, los productos grabados a exentos, o sea, estos productos algunos fueron reclasificados y quedaron exentos, luego los volvieron a agregar y así se fue actualizando esta lista de productos extensa, que se describe como lo menciona el sistema arancelario centroamericano, pero podemos resumirlo de la siguiente manera. Pues ahí podemos observar en la gráfica ciertos productos, como lo es, por ejemplo, peces ornamentales, té de toda clase, aceite de oliva y sus fracciones, mariscos preparados o en conserva, peces preparados o en conserva, excepto las sardinas, las gomas de mascar, esencias y concentrados de café, vinos, bebidas fermentadas, aguardientes, whisky y toda bebida alcohólica, perfumes, preparaciones odoríferas que continúan por combustión, como incienso. Igual ahí sigue la lista, como les vengo comentando, de estos productos, que es bastante amplia. Ustedes la van a poder observar. Yo les voy a compartir lo que es esta ley de impuesto selectivo al consumo y específicos, donde van a observar un listado de todos estos productos, que ahí también habla sobre
toda clase de alfombras, azulejos, productos de cerámica para pisos y paredes, entre otros, joyería, toda clase de bisutería. Entonces estos productos son los que están grabados con el impuesto selectivo al consumo. La lista de productos se puede ampliar de algunas veces reclasificando los productos grabados a exentos, como les decía. Al final de la lista podemos ver también lo que son los trenes eléctricos de juguetes, vehículos modelos reducidos para ensamblar y los juguetes de construcción. Ustedes verán que este tipo de productos pues son productos casi importados al país. Encendedores de bolsillo y recargables de gas, pulverizadores de tocador. Están también al final ahí los vehículos según detalle en la ley de fortalecimiento de ingresos, equidad social y relacionados del gasto público. Este es, por ejemplo, cuando la persona o el usuario hace uso de sus facultades para la importación de vehículos. La tasa del impuesto y base imponible, pues vamos a hablar aquí sobre la tasa de este impuesto selectivo al consumo. Actualmente es de un 10% para todos los productos seleccionados, excepto para los vehículos que se graban de acuerdo a su valor y si son nuevos o usados, según se establece la reforma de la ley efectuada en el año 2010 y la ley del fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público, y se aplicará en la etapa de importación y en la de producción de forma siguiente. Número 1. En la importación, la base será el valor CIF. El valor CIF significa costo, seguro y flete, más el valor de los derechos arancelarios. Número 2. En la producción nacional, el impuesto se cobrará tomando como base el precio de venta de fábrica. Y número 3, en el caso de los vehículos, la base imponible será únicamente el valor CIF, pero la tasa va desde un 10% hasta el 60% dependiendo de su valor. O sea, dependiendo del valor del vehículo, así se va incrementando la tasa de importación de este tipo de productos, o sea, de los vehículos. Y luego vamos a ver lo que son los responsables a pagar este tipo de impuesto selectivo al consumo. Los responsables son los productores y fabricantes nacionales, así como los importadores que se dediquen a la comercialización de este tipo de productos sujetos a este gravamen. Son responsables del pago de este impuesto también lo serán cualquier persona natural o jurídica en forma eventual realice producciones o importaciones de tales mercancías. Así que ustedes saben que hay comerciantes que se dedican prácticamente al negocio de compra-venta de vehículos, en vehículos importados. Entonces este tipo de personas son los que van a pagar este impuesto, e igual personas particulares que tal vez no se dediquen al negocio de importación de vehículos, pero sí eventualmente traen un vehículo importado del exterior y al momento de introducirlo al país y registrarlo, pues esta persona, este contribuyente, va a pagar por la introducción de ese vehículo al Estado. Ese es precisamente el impuesto selectivo al consumo que el contribuyente deberá pagar. Obligaciones de los responsables del impuesto selectivo al consumo. Los productores, fabricantes nacionales e importadores responsables de este impuesto estarán obligados a inscribirse en la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI o ISAR. Esto de inscribirse no es más que solicitar y registrarse ante el SAR, registrando su RTN, su Registro Nacional Tributario, ya sea persona natural o persona jurídica. Cada uno de ellos deberán hacer el proceso para registrarse y obtener un Registro Nacional Tributario, donde a través de este registro pues se le van a cargar los impuestos que deba pagar según
su actividad o según el impuesto que se va a generar por la actividad que éste está realizando. Por ejemplo, en la importación de vehículos, como estamos viendo en el tema, este va a pagar un impuesto selectivo al consumo. Entonces, los productores y fabricantes nacionales quedan obligados a emitir factura o documento equivalente en el cual deben consignar por separado el monto de este impuesto. Asimismo, quedan obligados a presentar una declaración jurada mensual de las ventas y efectuar el pago dentro de 10 días hábiles al mes al que corresponda la declaración. Este guión es precisamente para los productores y fabricantes. Sabemos que hay, como les digo yo, personas que se dedican al negocio de la importación de vehículos, e igual hay fabricantes o agencias de ventas de vehículos. Ustedes han de conocer algunas en el país. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Corporación Flores, que se dedica a la importación de vehículos marca Toyota. Entonces, una de las marcas que ellos explotan en el país, están obligados a realizar esta actividad que les ordena la ley. Las excepciones: están exentas de impuestos las mercaderías siguientes: las que se internen en el territorio nacional de acuerdo con el régimen de importación temporal, o sea, estas están exentas, las RITs. Las exportaciones están exentas de este pago de impuestos, o sea, lo que están obligados son las importaciones de este producto. Si es exportación, está exento. La mercadería exenta del impuesto sobre venta. Esas son las excepciones del impuesto selectivo al consumo. El régimen sancionario de este impuesto: a los infractores de la ley del impuesto selectivo al consumo se le aplicará la misma sanción establecida en el impuesto sobre venta, y en todo lo no previsto en esta ley se aplicará supletoriamente a la ley de impuestos sobre venta. Supletoriamente, perdón. Bueno, continuamos. Ahora ahí concluimos con lo que es el impuesto selectivo al consumo, y ahora vamos a ver impuestos específicos. Es otro tipo de impuesto. Este impuesto específico, llamado en otros países impuestos especiales, son impuestos de los más antiguos y gravan la producción y consumo de determinados productos. Allá en el impuesto selectivo al consumo, ustedes van a observar cuáles son los productos que están grabados con esa tasa, y cuáles están exentos. En este otro impuesto es otra lista de productos, y ya la vamos a ver a continuación. En Honduras se creó este impuesto en el decreto número 106 del 30 de junio de 1955 y se ha reformado en muchas ocasiones, siendo la última reforma que está vigente en la actualidad la emitida en el decreto 17/2010 de la Ley del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público. Entre los impuestos específicos que se aplican en Honduras tenemos los siguientes. Aquí vamos a ver el impuesto a los cigarrillos. Este es un impuesto específico, por eso se llama así, impuesto específico. Es un impuesto específico para el producto de cigarrillos, la producción de cigarrillos. Y dice: en este decreto se grava el consumo de los cigarrillos en el territorio nacional, el cual se aplicará en una sola etapa de comercialización a nivel de fábrica o al momento de la importación. O sea, en el momento de fabricar este producto, ahí se aplicará únicamente este impuesto, o en el momento de importación. O sea que el impuesto específico va para fabricarlo en el país o en el momento de importarlo desde otro país. De forma generalizada, tanto para los cigarrillos producidos nacionalmente como para los importados, lo vuelve a especificar ahí. La base imponible de este impuesto a los cigarrillos será cada millar o fracción de millar de cigarrillos vendidos o importados, sin tener en cuenta la cantidad de cigarrillos contenidos en cada paquete o la marca, versión o presentación de venta. El impuesto de los cigarrillos será de 350
Según el contenido que ustedes se les compartió, dice ahí en el contenido que era de 350 por millar o proporcional por fracción de millar, de conformidad a la cantidad de cigarrillos vendidos o importados. Este impuesto específico será ajustado anualmente a partir del año 2013, de conformidad con la variación de precios positiva de la tasa del índice de precios al consumidor del año anterior, publicado por el Banco Central de Honduras. En ningún caso el ajuste del monto del impuesto a pagar debe exceder del 6% anual. Creo que vamos a ver en la siguiente presentación una actualización del contenido. Esto es la parte del contenido que se les compartió en la plataforma de estudio, pero igual yo les voy a hacer una actualización de estos impuestos específicos, donde ustedes van a ver cuál es la tasa que se le aplica actualmente. Continuamos con este impuesto a los cigarrillos. La presentación de declaración y pago de impuesto. El productor nacional de cigarrillos debe presentar una declaración mensual y pagar el impuesto por las ventas efectuadas en el mes, y lo hará dentro de 10 días hábiles del mes siguiente al de las ventas. En el caso de los importadores, el impuesto se pagará previo al retiro de la mercadería de la aduana. Las sanciones de este impuesto a los cigarrillos: por ser un producto de mucha venta en el territorio nacional y que fácilmente se ha introducido de contrabando en el país, se ha dictado normas y sanciones para evitar este abuso, tales como el producto debe ser llevado una etiqueta que diga venta autorizada únicamente en Honduras, y la falta de esta leyenda contribuye a delito de contrabando. Si ustedes de repente han escuchado en las noticias que las autoridades decomisan mercaderías tal vez de este tipo, de cigarrillos o licores, específicamente en los cigarrillos, si estos no llevan esta leyenda en sus etiquetas, pues se consideran contrabando y son decomisados porque están evadiendo el pago de este tipo de impuestos. Entonces el producto y demás pruebas de convicción serán decomisadas y posteriormente destruidas. Y la DEI, en este caso el Servicio de Administración de Rentas, sancionará la falta de pago de los impuestos con una multa equivalente a 20 veces el valor de impuesto dejado de percibir por el Estado, y la aplicará a todas las personas naturales y jurídicas involucradas en el delito. Aquí es donde les dije que voy a hablar y actualizarles el contenido de clase. Tenemos lo que es la publicación de la Secretaría de Finanzas en su acuerdo número 213 del 2020. Este fue publicado en Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, el 2 de marzo del año 2020, a través de la numeración 35.189 en la Gaceta. Y dice este acuerdo número 213 de 2020 lo siguiente: en su artículo número 1, el impuesto de producción y consumo que recae sobre los cigarrillos, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y otras bebidas preparadas o fermentadas, alcohol etílico sin desnaturalizar, con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80%, y alcohol etílico y alcohol desnaturalizado de cualquier graduación, debe ser ajustado conforme a la variación interanual del índice de precio al consumidor a diciembre de 2019 emitido por el Banco Central de Honduras, el cual asciende a un 4.08%. Allá en el contenido, si recuerdan, hablaba de un 6%. Ya para el año 2020, el índice de precio al consumidor disminuyó a un 4.8%. Entonces, esto hará que se modifique la tasa de impuesto selectivo al consumo y de cigarrillos y bebidas alcohólicas. Esta misma ley, en su artículo número 2,
El impuesto de producción y consumo recae sobre los cigarrillos, como se los acabo de mencionar, a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo. Debe ser de 492.04 lempiras por cada millar. En el contenido hablaba de 350 lempiras, entonces vean aquí cómo se va actualizando, el Estado, el gobierno, ese impuesto a pagar, el impuesto selectivo al consumo y específicamente para los cigarrillos, como dice el impuesto específico, pasa a 492.04 la base imponible por cada millar o fracción de millar de cigarrillos vendidos o importados. Esto está establecido en el artículo 2. Y pasamos a esta otra actualización del artículo 3. El impuesto de producción y consumo a producción nacional e importación de bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y otras bebidas preparadas o fermentadas aplicable a partir de entrada en vigencia del presente acuerdo será el siguiente. Impuesto específico a la producción nacional e importación de bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y otras bebidas preparadas o fermentadas. Ahí podemos observar en la tabla el tipo de la descripción de comercial, la descripción arancelaria, el inciso arancelario, el código de precisión y los lempiras por litros al año 2020 que se debe pagar. Por ejemplo, en la primera casilla, gaseosas y otras bebidas preparadas, al final estas bebidas pagan 0.815328 de lempiras por litro en el año 2020, de 2020 para acá. Igual ahí podemos observar en la segunda línea lo que son, por ejemplo, las cervezas sin alcohol y cerveza de malta, y lo especifica, pagan lo que son 5.792158 de lempiras por litro de impuesto específico. Recuerden que este impuesto es cuando se produce en el país o cuando se importa, que se trae del extranjero y se importa al país para la comercialización interna. Entonces, ahí es donde el Estado sanciona a las personas naturales o jurídicas que quieren evadir este tipo de impuestos e introducen el producto por puntos ciegos sin pagar impuestos, y si las autoridades detectan o logran ver que un contribuyente o una persona está trayendo este tipo de producto de esta manera, pues lo decomisan y el producto es incinerado, y la persona que se mete a este problema pues va a ser sancionada con multas muy graves. Ahí pueden ver en el cuadro los diferentes tipos de productos que están precisamente para el impuesto de producción nacional e importación de bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas. Sigue la lista, todo esto yo se lo voy a compartir, lo que es la ley, ahí van a encontrar estos cuadros. Y pues vamos a concluir que con estos impuestos específicos, impuesto a la producción nacional e importación de bebidas alcohólicas, gaseosas y bebidas preparadas o fermentadas. Esta tasa será ajustada anualmente a partir del año 2013, como se explica en su ley, de conformidad con la variación de precios positiva de la tasa del índice de precios al consumidor, el IPC, del año anterior, publicado por el Banco Central de Honduras. En ningún caso el ajuste del monto del impuesto a pagar debe exceder del 6% anual. La entrega de este impuesto, el impuesto recaudado por el contribuyente en su condición de productor o fabricante, debe ser declarado en el formulario respectivo y entregado en las agencias bancarias autorizadas por la Secretaría de Finanzas en los primeros 10 días del mes siguiente en que se haya causado el impuesto. En la importación de este producto es necesario la liquidación y previo pago de la declaración única aduanera o del formulario aduanero único centroamericano. Entonces, ahí ven la diferencia o los tiempos establecidos para
el pago de este impuesto. Si es producción nacional, se pagará 10 días después del mes siguiente aunque se haya incurrido en la venta. Y si es importación, se hará un pago previo a la declaración única aduanera de introducción del producto. Las excepciones de este impuesto. Están exentos de este impuesto las exportaciones de bebidas alcohólicas y no alcohólicas de fabricante nacional. Esto prácticamente es igual a la excepción de exportación, por ejemplo, cuando hablaba de vehículos selectivo al consumo, por ejemplo, los vehículos. Lamentablemente el país no exporta vehículos, pero si lo llegase a hacer, pues la exportación de este producto quedaría exento. Igual con la exportación de cigarrillos, entonces en la exportación de bebidas alcohólicas están exentas de este tipo de pagos, salen libres de gravamen del país cuando es exportación. En todo caso, tanto el cigarrillo como las bebidas alcohólicas y no alcohólicas gravadas en este impuesto solamente se cobrará en la etapa de fabricación o producción o en la de importación y se sumará al costo de producto. Existen otros productos gravados con impuestos específicos, pero los relacionados anterior son los que más ingresos se producen al Estado. Por tal razón, está fuertemente vigilados por la ley o el Servicio de Administración de Renta. Esta lista de productos que acabamos de ver. Es importante, siempre será necesario que se revise diarios y revistas recientes para encontrar noticias y comentarios de los impuestos selectivos al consumo e impuestos específicos. Recuerden que los documentos relacionados con este tema que se encuentren en Internet pueden no estar actualizados por las reformas constantes que se le han hecho. Al hacer esto, fortalecerán su conocimiento del presente tema. Es una muy importante recomendación que se les asigna en el contenido de la clase. Y encontramos al final de la presentación pues las referencias bibliográficas y la página web consultada de acuerdo a la ley y su modificación actual. No queda más pues de mi parte de agradecerles su atención y si hay alguna consulta, pues la abordamos aquí sobre el tema. Gracias, Lick Simeón, por la presentación. No sé si tienen alguna consulta, Iris o Génesis, sobre el tema. Yo no, doctor, gracias. ¿Ninguna? Son impuestos bastante fáciles de aplicar, no son tan complicados como los que hemos visto anteriormente. Igual como les dije, pues ahí yo luego de la sesión les voy a compartir la presentación del tema de hoy e igual les voy a compartir el PDF de la ley y su reforma actual. Entonces ahí pueden retroalimentarse y actualizarse con el tema. Y como está en la presentación, la importancia ahí de buscar más información de este y otros temas en el Internet y tener el cuidado de verificar que sean las versiones actuales de esta ley, de la modificación actual, y no vayan a caer en archivos o documentos que ya están desfasados. Gracias. Gracias, Lick. Entonces, si no hay consulta, yo voy a poner rápidamente la actividad de esta semana. Está aquí, se vence el próximo domingo y solo es una actividad, vale 2 puntos oro. Es un foro, se llama el impuesto sobre ventas en Honduras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nos dice el numeral 1, buscar en noticias los comentarios que se hacen actualmente sobre el impuesto sobre ventas en Honduras y participar en el foro que lleva por nombre el impuesto sobre ventas en Honduras. La discusión del foro tiene una pregunta generadora y es a la cual debemos responder. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la importancia de establecer impuestos sobre ventas en nuestro país? Eso es lo que cada uno de ustedes debe responder y
cumplir este último criterio, tener 2 participaciones. Entonces, podemos tener un aporte individual dando respuesta a esta pregunta generadora y otro aporte respondiendo a la respuesta que dio un compañero de clase. ¿Ok? Esa sería la actividad de esta semana. Esta semana no es tan cargada en cuanto a tareas de esta clase. Solo sería participar en el foro 2 veces. El foro se abrió ayer, se cierra el domingo. ¿Tienen alguna consulta sobre la tarea? Génesis, Iris. No, Lic. ¿Y usted, Génesis? No, doctor. No, Bueno, doctor, entonces, gracias. si no hay pregunta, les agradecemos haber estado en la tutoría. Esta la vamos a subir al canal de YouTube para enviárselas y que la puedan tener, porque la siguiente semana si van a necesitar esta presentación para hacer el trabajo o la tarea de la siguiente semana. Bueno, sin otro particular, Excelente, doctor, gracias. les agradezco a ustedes y a los profesores que están aquí en la clase, Ángel y Simeón. Gracias por el apoyo. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas Buenas tardes. tardes.